¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Aquí estamos a tu disposición. Gracias, doctor. Ayer lo llamamos antes de saber que en la noche se iban a lograr los acuerdos, pero igual nos gustaría saber la posición que asumió el gobierno, el acuerdo mismo, qué impresión le parece y cómo está viendo a partir de eso la situación de las clínicas y los pacientes, por favor. Bueno, en primer lugar es preocupante constatar que al presidente no le están asesorando bien, porque cuando él apeló el día de su mensaje, el día de ayer, a ese plazo perentorio de 48 horas en el supuesto de no haber ese acuerdo, aplicaría el artículo 70 de la Constitución, en el cual específicamente se refiere al capítulo tercero relativo a la propiedad, es decir, a la propiedad de la propiedad y a las excepciones que la propiedad tiene. Esto definitivamente es un artículo incorrecto, porque, claro, esto es competencia del Parlamento, del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Esas excepciones que tienen que ver con el interés público, la seguridad y la necesidad pública son pues aplicaciones que se hacen a través de una ley, porque es para un tema de proporción. Lo que debió el presidente haber planteado desde un inicio, como lo hizo en el mes de marzo, me parece, cuando emitió el famoso decreto, es aplicar la Ley General de Salud, que en su artículo 82 es muy claro. El artículo 82 de la Ley General de Salud establece claramente que el Estado, situaciones como las que estamos viviendo, la excepcionalidad, la pandemia, puede disponer de todos los servicios sanitarios públicos y privados. Es más, en mi opinión, ni siquiera requería una negociación con las clínicas, porque el artículo 81 de la misma ley de seguridad general de salud establece y prescribe claramente que todas las entidades públicas y privadas del ámbito de la salud están obligadas, así como lo escuchas, obligadas a acatar las disposiciones del gobierno y a contribuir con el gobierno en materia de salud. De manera que lo que hemos visto, este proceso de negociación entre el Estado y la clínica, definitivamente eso no había necesidad. Y así lo entendió Chile, por ejemplo, que Chile, a través de una disposición del ministro de Salud, se hizo con las clínicas y las clínicas pusieron todo a disposición del Estado. Lo mismo hicieron en Irlanda, lo mismo han hecho en otros países. Irlanda, entonces, por ejemplo. Esta historia de negociaciones y de acuerdos, la verdad es que lo único que ha provocado es que mucha gente se endeude hasta lo que no tiene para poder pagar el abusivo costo que las clínicas estaban haciendo y que se estaban pasando, como lo están haciendo también las farmacias, como lo están haciendo también centros de ventas de oxígeno, etcétera. Es decir, no se ve la presencia del Estado, no se ve la presencia de una autoridad para poner orden en situaciones de excepcionalidad, que es la que estamos viviendo. Muy bien, clarísimo, pero por angas o por mangas, tras el anuncio presidencial, mal asesorado y todo lo que se quiera, en la noche se logró concluir con el acuerdo. Claro, pero como repito, no había necesidad de un acuerdo, porque el artículo 81 es muy claro, están obligados a obedecer. Y además, esto de un acuerdo con la soga al cuello, eso es un acto jurídico nulo. Bien lo refirió el representante de la clínica. Por eso es que no se trata de un acuerdo. Bueno, si se llegó a un acuerdo, bueno, buena hora. Pero en realidad las clínicas están en la obligación de hacer y acatar las disposiciones del gobierno. Así sea, en desmedro de sus intereses, porque esa es la excepcionalidad que estamos viviendo. Y eso es plenamente legal, es plenamente constitucional. O sea, cuando el presidente del Congreso dice nosotros previamente ya habíamos presentado un proyecto de ley, ¿todo eso está fuera de lugar?
Por supuesto que está fuera de lugar. Yo por eso me digo, Dios santo, ¿quiénes asesoran al presidente del Congreso, al presidente de la República? ¿Por qué no le enseñan el artículo correspondiente de la Ley General de Salud? El artículo 81 es clarísimo. El artículo 81 establece a toda autoridad de cualquier rango y toda entidad privada tiene que acatar las disposiciones en materia de salud cuando se trata de una situación como la que estamos viviendo, de una pandemia. Correcto. De manera que el artículo 81 es claro, y el artículo 82 más dice, el gobierno dispondrá de las instalaciones sanitarias, tanto de las de carácter público como las de carácter privado. De manera que esto se pudo haber resuelto en el mes de marzo. Por eso fue el decreto. Yo no sé por qué han dado marcha atrás. Parece que se habrán asustado o de repente habrán ignorado que la ley, el derecho les ampara. Y podían haber evitado que mucha gente, como dije antes, se endeudara y estuviera en una situación de catástrofe económica como la que hemos visto en la televisión. Eso no se puede permitir. Es más, fíjense, en este acuerdo que se está haciendo, se establece algo muy curioso. Es decir, 55.000 creo que se ha llegado a las por todo costo, es decir, una vez que entras a la UCI, tarifa plana. Sea por 20 o 30 días, te cuesta 55.000, pero qué curioso, uno tiene que pasar por el gobierno, es decir, uno no puede ir directamente a la clínica. ¿Qué pasa si en una emergencia uno no va al hospital, sino de frente a la clínica? No podría ir directamente a la clínica. ¿Qué pasaría si es una emergencia? Que los costos que ellos tengan, tiene que pasar por el gobierno. Eso me parece una mala negociación. En todo caso, eso no se debe permitir y en un decreto complementario el gobierno debe establecer claramente que cualquier persona que recurra a una clínica inmediatamente tendrá que aplicarse la tarifa plana establecida. Pero no se ha hecho así, lamentablemente, y eso no está bien. Eso hay que corregir, mi querido amigo. Y lo otro que le preguntaba al doctor Omar Cairo, ¿qué pasa con aquellas personas que ya le pagaron o están pagándole a las clínicas montos abusivos? ¿Cómo queda esa gente? ¿Cómo quedan con el tema de su dinero? Bueno, en primer lugar, aquí habría que hacer una retroactividad benigna de una disposición, porque si bien es cierto el derecho solamente es retroactivo en materia criminal, en materia penal cuando favorece al reo, en esta situación de pandemia, en esta situación excepcional que estamos viviendo, esa gente debe entrar de acuerdo al artículo correspondiente del decreto que se hizo en el mes de marzo. Por consiguiente, en el mes de marzo ya se establecía que ningún peruano iba a asumir costos relativos a esta pandemia, pues entonces tendrá que retrotraerse a ese artículo y dejarse sin efecto toda deuda alguna. Las clínicas, los dueños de las clínicas y los dueños de la farmacia tienen que entender, tienen que meterse en la cabeza que estamos en una situación de excepcionalidad. Y Reactiva Perú debe servir para reactivar realmente el Perú y no darle dinero a empresas que no necesitan el dinero, como muchos estudios de abogados que han recibido 4 millones, 3 millones, 2 millones de soles. Imagínese usted a intereses irrisorios menores del 2%. Eso es un escándalo. Perfecto, está clarísimo, doctor Carlos Torres Caro. Ha sido muy amable por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego al doctor Carlos Torres Caro.